Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Hoy, Cristo, el centro de todo. Edgar Pacheco nos muestra por qué el plan de Dios nunca estuvo dividido. Descubre cómo Génesis y Apocalipsis cuentan una sola historia, Cristo. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda, ya podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Esta es la teología del pacto y te la voy a presentar rápidamente. La teología del pacto brega por la unidad en contra de la fragmentación. Eso es lo que hace la teología del pacto. Unidad en contra de fragmentación. La teología del pacto no es un debate periférico, es la espina dorsal de la hermenéutica reformada. El dispensacionalismo fragmenta la escritura en dispensaciones inconexas y divorcia permanentemente a Israel de la iglesia. El pacto revela un solo plan coordinado desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Y aquí lo tienes, haciendo conocer el misterio de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. La historia no está fragmentada en compartimentos estancos, sino que avanza unificadamente hacia la recapitulación de todo lo creado bajo el señorío de Jesucristo. De manera entonces que nosotros tenemos un único pacto eterno de gracia. Y ¿sabes qué? Cuando lees la Biblia, tú encuentras toda una unidad orgánica en la Biblia. Porque Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, ellas hablan de mí. O sea que la Biblia habla de Jesucristo desde Génesis. La Biblia habla de la iglesia en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Samuel, en Reyes, en Crónicas, en Josué. En todo habla de Cristo. En toda la parte tiene una unidad orgánica. La Biblia narra una sola historia ininterrumpida. El Antiguo Testamento no es un plan de prueba fallido. Es que Dios falló su pueblo y entonces tuvo que tomar otra decisión. Es la semilla que florece en la obra de Cristo a través de los tipos y los antitipos, la sombra y la sustancia. ¿Qué hace el dispensacionalismo? Organiza las escrituras en dispensaciones cerradas, crea un abismo metodológico entre los tratos materiales porque separa a Israel de la iglesia. Y ahí está el problema efectivamente de lo que sucede. Y cuando tú vas a la Biblia, tú vas a encontrar efectivamente a Cristo en las escrituras, en todas las escrituras. Vas a encontrar que se habla de Cristo en todas y cada una de las escrituras. Por ejemplo, la realidad absoluta que disuelve las sombras antiguas es lo que dice Corintios, porque todas las promesas de Dios siempre fueron en Cristo, sí, y en Él, amén, 2 Corintios 1:20. Cada tipo, cada sombra ceremonial del Antiguo Testamento halló su sustancia absoluta, inquebrantable en Jesucristo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Muy fácil, Cristo es el verdadero Israel. ¿Por qué es el verdadero Israel Cristo? Porque Cristo sí obedeció de forma permanente, superando el fracaso de la nación del Israel físico, como dice Mateo capítulo 2. Jesucristo es el verdadero Israel celestial, el templo inerrante, la simiente definitiva de Abraham, el legítimo heredero del trono de David. Jesucristo es el verdadero templo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Él es la morada de Dios con los hombres, como dice Juan capítulo 2, versículo 19. Jesucristo es el sacrificio único, porque es el Cordero de Dios inmaculado, como dice Hebreos capítulo 10. Jesucristo es la verdadera simiente pura, como dice Gálatas capítulo 3, 16. Las promesas fueron hechas a Abraham, a su simiente, no a las simientes, el cual es Cristo. Jesucristo es el verdadero rey davídico, que ya reina, no estamos esperando que resucite David. Él ya ascendió al trono de su gloria. Él ya está en los cielos gobernando sobre todas las cosas con autoridad suprema, como dice Hechos capítulo 2, versículo 30. Él es el profeta supremo, como dice Hebreos capítulo 1. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación viva y final, total de la palabra, como dice Juan capítulo 1. Él es el Logos que estaba desde el principio con Dios y Él era Dios y Él se nos ha revelado. Entonces, Dios mío, esta es la verdadera teología que salva a nuestro pueblo. Predicar a Cristo desde la A hasta la Z, presentar a Cristo desde la A hasta la Z. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces el pacto de redención en la teología del pacto. El decreto intratrinitario. Mira cómo funciona la unidad orgánica en la teología del pacto. En la unidad del pacto no hay fracasos, hermano. Ay, es que Dios, Israel le falló a Dios y Dios puso una pausa. Y entonces puso una pausa para empezar a tratar con su novia. Las tonterías que dice Alduchin, que Israel es la esposa y la novia es la iglesia. Porque Israel falló y a Dios se le salió de control. En la teología del pacto hay un pacto de redención intratrinitario, una unidad orgánica. El decreto intratrinitario formulado antes del tiempo. ¿Qué quiere decir? Como dice la Biblia en Hebreos, por la sangre del pacto eterno. La sangre del pacto eterno. A Dios no se le salió nada de control. Hebreos capítulo 13, la sangre fue de un pacto eterno.
¿sí? Que se nos va revelando progresivamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la sangre del pacto eterno nos muestra efectivamente el pacto intratrinitario. Por ejemplo, el Padre es el que envía, ¿verdad? El Padre planifica, el Padre decreta este pacto. Así dice la Biblia. En Efesios capítulo 1, versículo 3, el Padre diseña, el Padre decreta soberanamente rescatar a un remanente escogido, como dice Romanos capítulo 8, 9 y 10, desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que dice la Biblia. Después, en el Consejo Trinitario, el Hijo obedece ese plan y expía los pecados, como dice Juan capítulo 10, versículo 15. El Hijo se compromete voluntariamente a derramar su sangre obedeciendo el mandamiento del Padre en favor de sus ovejas. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tetelestai, Padre, consumado es. Asciende a los cielos, resucitado por el poder del Espíritu Santo en el Consejo Trinitario. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Según Efesios 1:13, el Espíritu Santo con su poder aplica la salvación y nos sella para el día de la redención. Y esto dice Efesios, el Espíritu Santo regenera el corazón del creyente y sella la herencia inmutable de la salvación para que se cumpla Romanos capítulo 8, versículo 28. El que nos predestinó es el mismo que nos eligió, es el mismo que nos llamó, es el mismo que nos justificó, es el mismo que nos va a justificar, es el mismo que nos va a glorificar. Todo en tiempo presente, auristo presente en las Escrituras. De manera que hay un acuerdo soberano eterno en el pacto eterno de Hebreos capítulo 13. A Dios nada se le salió de control. Ay, es que Dios está tratando con su esposa mientras la novia se va 7 años. Eso no existe. Eso nadie lo creyó. Hay un acuerdo soberano. El Padre diseña la salvación de sus elegidos, de sus escogidos. El Hijo se compromete a derramar su sangre por sus escogidos. El Espíritu Santo aplica eficazmente la salvación. ¿Ya lo vas viendo? Es precioso. Después tenemos en toda esta disposición el pacto de obras. Porque así como en Adán todos mueren, tiene que ser necesario que el principio judicial inquebrantable de la cabeza federal se aplique también en Cristo. Por eso creemos en el pecado original que niegan los provisionistas, en la culpa imputada de la cabeza federal de Adán. Porque así como en Adán todos mueren, es necesario que en Cristo todos sean vivificados, como dice 1 Corintios capítulo 15, 22. Entonces Adán actuaba como representante legal de toda la raza. Esta es teología sistemática, esta es teología 1.0 bien estructurada desde la A hasta la Z. Adán actúa como cabeza representante legal de toda la raza. Su desobediencia trae condenación imputada, principio judicial sobre el cual Cristo actúa como el postrer Adán, y a nosotros se nos imputa la justicia de Jesús. Hay una doble imputación que es teología reformada 1.0. ¿Sí? A nosotros se nos inculpa la culpa, se nos imputa la culpa de Adán, que en la martiología de la teología reformada se llama pecado original. Se nos imputa la culpa por la cabeza federal de Adán, pero cuando venimos a Cristo, sola fide, es que se nos imputa también la justicia del Salvador, para que nadie diga que Dios es injusto. Porque van a decir, ¿qué culpa tienen los bebés? Ellos no tienen culpa para que se les impute el pecado federal de Adán. Pero es que tampoco tú eres digno de recibir la imputación de la justicia de Cristo. Y recibes la imputación de la justicia de Cristo gratuitamente. Para que nadie tenga que Él encierra a todos en pecado para tener misericordia de todos. Y así como existe la doble imputación, se nos imputa la culpa federal, se nos imputa la justicia de Cristo. Por eso decimos sola fide. No se nos infunde la justicia, como dice el católico, se nos imputa extra nos, simul justus et pecador, decía Lutero. Simul justus et pecador. Pecador, pero justificado por una justicia que no es mía, sino que viene fuera de mí, extra nos. La justicia que se me imputa a causa de la misericordia de Dios, porque por gracia sois salvos a causa de la fe, y esto no es don de vosotros. La gracia, ¿sí? La gracia que se me dispensa por medio de la fe, y eso hace que se me impute la justicia de Cristo. Y eso es lo que se enseña desde la A hasta la Z. Eso es lo que enseñó la Reforma siempre. Sola fide. Esto es la teología del pacto. Esto es bellísimo. De manera entonces que tenemos el pacto de la gracia, ¿verdad? Y el pacto de la gracia no es como que, ¡ay, la iglesia apareció! En Mateo 16, 18, ahí aparece la iglesia. No, papito, es que a Dios no se le salió nada de control. El pacto de la gracia inicia desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Por eso se le llama el protoevangelio de Génesis. No, es que Dios, cuando falló Israel, ahí empieza la iglesia a edificarse. No, señor, la iglesia no empieza a edificarse en el Nuevo Testamento. La iglesia existe en el Antiguo Testamento. El pacto de la gracia inicia tan pronto cae Adán y Eva. Por eso dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, que heredará la cabeza, el esperma, del cual habla Gálatas 3:16, que es Cristo, el heredero de las promesas, que vendría efectivamente como cumplimiento del protoevangelio de Génesis 3:15, que ya estaba dentro del pacto de la gracia. La gracia salvadora no inicia en el Nuevo Testamento. Abraham se salvó por ver a Cristo de forma retroactiva. David se salvó por ver a Cristo. Isaías se salvó por medio de Cristo. Por eso los reformadores dijeron solus Cristo, solus Cristo. ¿Se acuerdan lo que decía Chupi Inminente? Que no, que en el futuro no se van a salvar por sacrificio, otros que le mochen la cabeza. No, señor, solo Cristo, soli Deo gloria. La fe salvadora siempre ha sido desde el principio por medio de Cristo.
¿Qué hacen los dispensacionalistas? Dividen las dispensaciones entre la ley del Sinaí, la ley de la sobra, la ley de Noé, ¿Y qué hacen? Desconectan el fluir del evangelio de la gracia. Por eso ellos te tienen que decir que la iglesia aparece apenas en el Nuevo Testamento, que no aparece en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento Dios estaba enamorado de Israel, que no hay promesas para la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero es que ese remanente es la iglesia. ¿No les parece a ustedes bellísimo? Ese remanente del Antiguo Testamento es la iglesia. Por eso el dispensacionalismo progresivo, dándose cuenta de este error, dice: no podemos dividir porque es un solo pueblo. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Gálatas capítulo 3 habla de que existe una sola comunidad del pacto a lo largo de las áreas. La iglesia en el Nuevo Testamento no es un paréntesis. La iglesia en el Nuevo Testamento no es un paréntesis. Es el paréntesis de la semana 70, no señor. Es la extensión y florecimiento del Israel espiritual que venimos encontrando desde el Antiguo Testamento, al cual Dios llama su remanente. Porque aunque fueran muchos, solo un remanente será salvado, dice Romanos capítulo 8. ¿Qué hace el dispensacionalismo clásico? Divide Israel de la iglesia y crea dos pueblos separados, con promesas diferentes. La teología del pacto une todo porque hay una unidad orgánica que va fluyendo naturalmente y la encuentras en la intertextualidad de la Biblia. La Biblia, que fue inspirada por Dios, nos habla de un cumplimiento total desde la A hasta la Z. Para que aprendas lo que es la teología del pacto. ¿Y cuáles son las señales del pacto? Bueno, en la teología pactual nosotros hacemos la distinción de lo que fue la señal del pacto. En el antiguo pacto, la circuncisión, al bautismo como señal del nuevo pacto. Por eso los confesionales creemos que el bautismo es un sacramento unitivo para formar parte de la iglesia. Y por eso las viejas iglesias no te aceptaban la membresía a menos que estuvieras bautizado. ¿Sabes qué hacen los soloístas? Desconectan al bautismo del pacto. Simplemente una profesión ahí de fe, ¿no? No, papito, nunca fue así. Porque la Biblia dice que en Él fuimos circuncidados, sepultados con Él en el bautismo. Es decir, esta es la señal del pacto. Y por eso todas nuestras confesiones dicen que el bautismo es señal de la regeneración, es señal del perdón de nuestros pecados, es señal de la unión con Cristo, es señal del nuevo pacto. Las señales físicas de pertenencia al pacto revelan la continuidad del pacto. Así como en el Antiguo Testamento ellos tenían que marcarse físicamente, en el nuevo pacto tenemos que bajar a las aguas, ser sepultados con Cristo, resucitados con Cristo para seguir formando parte del nuevo pacto. ¿Cómo sé que soy predestinado? Porque formo parte del nuevo pacto según la señal física del bautismo. Porque mira, el padre, por eso la teología del pacto es bellísima. El padre en el Antiguo Testamento fungía como cabeza federal de la familia, porque las niñas no podían ser circuncidadas, ¿verdad? Sin embargo, las niñas entraban dentro del pacto también a causa de la cabeza federal, que era el papá. Pero en el nuevo pacto, que es más hermoso, Joel capítulo 2:28, Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo es para toda carne, y dice, para vuestros hijos. La unión sacramental que se da con el Espíritu Santo en aquel cúmulo de escogidos no hace distinción entre el niño y la niña, porque todos pueden ser bautizados, efectivamente, como se venía mostrando en el Antiguo Testamento, como señal efectiva del nuevo pacto. Y por eso tú lees que se bautizó él y toda su casa, y se bautizó él y toda su casa, porque las casas efectivamente eran para ellos, para la promesa del pacto es para toda la familia. Y ahora, en el antiguo pacto la niña no era circuncidada. En el nuevo pacto, la señal del pacto, que es el bautismo, es para todos. ¿Cómo sé que soy predestinado? Ay, es que Calvino dijo que no sabe. ¿Cómo sé que soy predestinado? Porque he sido bautizado, que es señal del nuevo pacto. Y según las confesiones de la Reforma, la señal del nuevo pacto es señal de mi regeneración, es señal del perdón de mis pecados. Lo que sucede externamente es algo que sucedió internamente. Entonces tenemos el signo y lo significado, que se basa en una unión sacramental. Cuando rechazas el pacto y rechazas la teología del pacto, tienes que inventar una nueva teología respecto a los niños. ¿Y qué hacemos con los niños? Pues no sé, preséntenlos. Y presentas a los niños. Ese es un nuevo ritual. Es un nuevo ritual porque tienes que rechazar la teología del pacto que incluye a los niños dentro del pacto. Esta era la teología del pacto.
Ahora entonces, esta es una pregunta que se hacen mucho aquellos que son soloístas bíblicos. ¿Cuál es la vigencia de las leyes del antiguo pacto para la iglesia? La única que está vigente es la ley moral, que es la ley eterna, ¿sí? Y aquí tenemos el debate efectivamente con los que son sabadólatras. Escucha bien lo que te voy a mostrar aquí. El reflejo eterno de la santidad del Creador es la ley, porque la Biblia dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, esa ley habla del carácter santo y justo de Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley, así que nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, que es el que puede cumplir perfectamente la ley. Al cumplir perfectamente la ley hay una transacción en donde yo pongo mi fe y Él me imputa su justicia, de manera que a mí se me ve como si yo hubiera cumplido la ley. Pero la ley es buena para regir al hombre, porque la ley es moral y es santa y es eterna y hace bien al hombre. Entonces, ¿qué hicieron los reformadores? Establecieron los límites de la ley moral, de la ley ceremonial y de la ley civil. Esto sobre todo lo hace en su loquis común Melanchthon. La ley moral es eterna. No piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas. He venido para abrogar, sino para cumplir la de Jesucristo. ¿Sí? Ponemos nuestra fe y vemos la ley como un reflejo. La ley moral se vuelve como un reflejo para nosotros de las cosas que a Dios le agradan. Al poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, se nos imputa el cumplimiento de esa ley. Después tenemos la ley ceremonial, que esa ya fue cumplida, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Esta ley ceremonial, que siguen raíces hebreas, renfanitas y todos ellos que son los identitarios del judaísmo, lo único que hacen es condenarte, porque esta ley ceremonial no puede ser cumplida. No hay templo, no hay arca, no hay sumos sacerdotes, no hay tribus, no hay nada. Entonces, toda la liturgia y todo el sacrificio animal desaparece, según Hebreos, al revelarse la justicia absoluta e inmaculada de Cristo en la cruz. El dispensacionalismo dice que tiene que haber otro templo y volver a haber sacrificios. A ver cómo le hacen. Escuche bien. El dispensacionalismo enseña que en el futuro tiene que haber otra vez otro templo y tiene que haber sacrificios, siguiendo las pautas del profeta Ezequiel. Y esos sacrificios, dice Ezequiel, son de expiación. Saber cómo le hacen. Miren en el quilombo que se han metido. Por eso los reformadores se dieron cuenta y dijeron, la ley ceremonial quedó abolida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento de esa ley ceremonial. Porque estos sacrificios que se hacían todos los días no podían quitar el pecado. Sin embargo, el Cordero de Dios que fue inmolado ha quitado para siempre el pecado del mundo. Por lo tanto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué significa esto? Dice Hebreos, que se sentó, sino que ha terminado totalmente con el sistema ceremonial. Ahí andan celebrando las fiestas judías, síganlas celebrando, papá. Ahora se hacen llamar obispos, ¿no? ¿Y qué decimos, por ejemplo, de la ley civil? ¿Qué decimos de la ley civil? Toda ley civil judía expiró junto con la desaparición del Estado soberano de Israel bíblico, subsistente únicamente bajo el principio de equidad común. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no existe un estado teocrático llamado Israel. Por eso, cuando usted escucha a ese señor Arik Barel diciendo que Israel es la policía del mundo, él está haciendo eco efectivamente de lo que los judíos creen, pero lo que no creemos nosotros, porque nosotros no creemos en estados soberanos cristianos. Nosotros creemos que hay que hacer discípulos de entre las naciones. Las leyes de jurisprudencia judicial del antiguo Israel terminaron al cesar su estado soberano nacional de teocracia terrenal en el año 70. Por eso el año 70 es indispensable para entender la escatología. ¿Vas conmigo? Por eso yo siempre les digo, hermanos, si ustedes se quedan con el trabajo de nuestro pueblo, el trabajo de la reforma, el trabajo de los protestantes, no van a fallar. El trabajo fue hermoso, fueron siglos de trabajo que se fue estilizando. Si ustedes andan allá coqueteando con vainas, bueno, pues allá ustedes, ¿no? Y aquí viene la gran controversia de los sabadólatras, porque dice, bueno, si tenemos que seguir la ley moral, y en la ley moral está guardar el día del Señor, entonces ¿por qué ustedes no guardan el sábado? Porque la Biblia dice, yo estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. ¿Sabes por qué? Porque la resurrección de Jesucristo inaugura la nueva creación. Hay una continuidad del reposo divino semanal, y el domingo se convierte para la iglesia primitiva, debido a la resurrección de Jesucristo, en el estandarte de la consagración y de la adoración congregacional en el nuevo pacto. Culto privado, culto público. En el culto privado tú puedes, la verdad, adorar a Dios cualquier día de la semana, cuando tú quieras. En el culto público se separa un día.
¿Sí? Se separa un día, y esto los reformadores lo tuvieron muy claro, y establecieron guardar el día del Señor, como dice Isaías 58, que tu pie no ande en cosas vanas en el día del Señor, porque es la continuidad del reposo divino semanal. Nosotros guardamos efectivamente el día del Señor, nosotros no nos oponemos a guardar el día del Señor, consagramos el día del Señor. Por eso todos los domingos vamos al templo y vamos en el culto público y levantamos manos santas y confesamos con la iglesia y adoramos al Creador y le damos pleitesía al único al que vive y reina. Nosotros no nos oponemos, lo que nos oponemos es a la sabadolatría. Si los sabadólatras quieren congregarse en sábado, que se congreguen en sábado, en viernes, cualquier día del Señor. Pero que no vengan a decir que si no te congregas en sábado, entonces tú no formas parte de los escogidos, porque eso es elevar un día, literalmente, de la ley moral a nivel superlativo. Y hay que distinguir entre una cosa y otra cosa. Ahora, en la teología del pacto, el reino ya está presente. ¿Estás escuchando esto? Esto es potente. La entronización actual del Mesías ya está presente, porque dice así en Efesios en el capítulo 1:22, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él ya comanda las huestes angélicas. Es decir, Jesucristo no está esperando un trono terrenal en Jerusalén para reinar. Él ya reina. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya ha iniciado, su reino soberano ya comenzó, la ascensión ya se dio, Él se ha sentado a la diestra de la dignidad, de la majestad de Dios, recibiendo todo poder, todo honor y toda gloria. Y tan es así que el reino ya está presente, que Jesucristo reina en vuestros corazones. Y se cumplió la profecía del rollo de Isaías, que dijo: yo he venido a dar libertad a los cautivos. Vayan y díganle a Juan que el reino no consiste en aplastar a los enemigos de Israel. Vayan y díganle que el reino ya comenzó. Y salió Jesucristo del Jordán, salió Jesucristo del desierto predicando el reino de Dios, diciendo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino está entre vosotros. Por eso cuando se acercó Pedro y se acercaron los apóstoles y diciendo: ¿quién de vosotros será el mayor? Entre vosotros no será así, cabezones. No será como los reinos terrenales donde hay un capataz, donde hay un papa. El que quiera ser el mayor, que sirva al menor. El reino ya está entre vosotros. Y donde estén 2 o 3 reunidos en vuestro nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y sabes por qué sabemos que el reino está entre vosotros? Porque el Espíritu Santo venía sobre profetas, venía sobre reyes y venía sobre los sacerdotes. Pero en Joel 2:28, al dar inicio al reino, la pregunta de Pedro en Hechos capítulo 1: ¿establecerás hoy el reino de Israel? No te compete a ti saber esas cosas, pero vendrá el Espíritu Santo y le entenderás. Y cuando Pedro recibe el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, lo entiende. Esta es la profecía de Joel capítulo 2: el Espíritu Santo derramado sobre toda carne. El reino está entre vosotros y el reino está avanzando. Jesucristo reina. Nosotros no invitamos a la gente a que reconozca a Jesús como Señor. Jesús ya es el Señor, porque ha recibido un nombre que es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre más excelso a causa de la resurrección, porque su sacrificio fue encontrado puro, digno. Se cumplió la profecía de que es el Cordero de Dios sin mancha. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te invitamos a que recibas a Jesús como Señor. No. Jesús ya es el Señor. Reconoce su señorío, ¿sí? Reconoce su señorío. Reconoce que Él es Rey. Como decía Pink, no hay una sola molécula en este universo que no diga Jesús es Rey. Y cuando introdujo al primogénito en la creación, le ordenó a los ángeles: adórenle todos los ángeles del cielo. Él ya es Rey y Él ha recibido un nombre sobre todo reino, soberano, sobre todo rey, príncipe, sobre todo. Él ya es Rey de reyes y Señor de señores. No es que el reino se va a establecer en el futuro, papito. El reino ya está aquí. El reino no está postergado. El reino está avanzando. ¿No te sacó Dios a ti de entre las tinieblas? Es que Dios no ha venido. Vendrá el libertador de Sión y limpiará a los judíos. Él ya vino. El libertador ya vino de Sión. ¿Quién limpió a Pablo, papá? ¿Quién limpió a Pedro? ¿Quién limpió a Juan de sus pecados? ¿Quién derramó el Espíritu Santo en Pentecostés si el libertador no ha venido? No, pero es que se tiene que cumplir en el futuro. El cochino futuro mentado que nunca logras decir cuándo. El libertador ya vino de Sión. Él es Rey, entiéndelo. El Espíritu Santo ya fue dado como arras de nuestra herencia porque su sacrificio fue recibido porque Él ya es Rey. Marta, no me toques, necesito subir a mi Padre, conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no será derramado. Esta es la profecía de Joel. El reino ya empezó, el reino está entre nosotros. ¿Qué dicen los dispensacionalistas? Que Cristo tiene suspendido el reino prometido a David, debido a que los judíos se le salieron de control. ¿Qué rayo está diciendo? Y que entonces va a reinar de forma literal después.
No, el reino ya está aquí. Por eso el dispensacionalismo progresivo te dice, el reino ya está aquí, aquí ahora, y va a alcanzar su culminación. El reino inaugurado. El reino está entre vosotros. Jesucristo lo hizo posible. ¿Y por qué? ¿Por qué el reino está entre vosotros, preciosos? Porque tú y porque yo, que hemos confesado con labios y con corazón sincero Jesús es el Señor, nos hemos convertido en herederos de la promesa que estaba dicha en el antiguo pacto, la simiente de Abraham. Por lo tanto, esa promesa que solamente Cristo pudo cumplir, como dice Gálatas capítulo 3 versículo 16, las promesas fueron hechas a la simiente, la cual es Cristo. Todos aquellos que tenemos la fe de Cristo somos linaje de Abraham. Y si somos linaje de Abraham, que dice la Biblia en Efesios, somos coherederos de las promesas. Y si somos coherederos de las promesas, entonces nosotros ya reinamos con Cristo. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 5, las cartas de Pedro: has hecho de entre vosotros una nación escogida, pueblo adquirido por Dios. Apocalipsis 5, reino de sacerdotes, una nación santa. ¡Ay, Dios mío! La bendición de Abraham ya alcanza a los coherederos. Ya se destruyeron las barreras étnicas. La iglesia está consagrada universalmente gracias al heredero de la promesa. Y entonces, como dice la confesión belga, artículo 27, fuera de esta iglesia no puede haber salvación. Tienes que confesar a Cristo, tienes que creer en Cristo, tienes que arrepentirte para formar parte de la iglesia. Bautízate, Pablo, invoca el nombre del Señor Jesucristo, lava tus pecados en las aguas del bautismo. ¿No se acuerdan cómo cantamos ese corito que decía, are you washed in the blood of the Lamb? ¿Has sido lavado en la sangre del Cordero? Sí, amén, hemos sido lavados en la sangre del Cordero, bendito sea el Señor. Esta es la teología del pacto. ¿Qué nos dice Hebreos? Los dispensacionalistas tienen que arrancar la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos habla del cese de los sacrificios, y ellos tienen otro templo en el futuro con sacrificios. Pero mira lo que dice la carta a los hebreos. La carta a los hebreos dice todo lo contrario. Dice exactamente lo contrario. Dice, por ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, porque es mediador de un mejor pacto. ¡Uf! ¿Y cuál era ese pacto? El pacto de Jeremías 31. Yo pondré mis leyes en vuestro corazón. No vas a necesitar templo, no vas a necesitar escribas, no van a necesitar... ¿Por qué? Porque nadie dirá, conoce al Señor, todos me conocerán, todos los que entran en este pacto me conocerán. Pero está diciendo que no va a haber maestros. No, papito, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo le hará testimonio a tu espíritu de la filiación divina. El Espíritu Santo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este sería el nuevo pacto que yo hago con ustedes, con la casa de Israel, que está en Hebreos capítulo 8, que nos incluye a nosotros. El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, que es lo que dice Primera de Juan. Vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu de Dios, que da testimonio de la verdad. Por lo tanto, nadie te tiene que enseñar que eres hijo de Dios, porque todos aquellos que confesamos a Jesús tenemos las arras de la herencia que nos dicen, Abba Padre. ¡Uf! ¡Alaba! Por eso Hebreos capítulo 12 no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y como no se avergüenza de llamarnos hermanos, entonces nos avergonzamos de llamarlo Padre. Y a Jesucristo hermano, que nos ha abierto el camino al lugar santísimo, al que solo entraba el sumo sacerdote. Y ha quitado, por supuesto, esta barrera del templo. Porque, ¿dónde adoraremos? ¿En Gerizim o en Jerusalén? Mujer, entiende, viene la hora en que el Padre, nuestro Padre, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso no va a ser posible, porque nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu. Tiene que ser derramado el Espíritu. Pero cuando el Espíritu sea derramado, tú te vas a dar cuenta que ni en Gerizim, ni en Jerusalén, ni en las catedrales, porque el Espíritu será como un río que salta para la vida eterna. ¿No es eso lo que dice Apocalipsis? Un río que salta para la vida eterna. Y no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu viene a nuestra ayuda y gime con gemidos indecibles. El ministerio del Espíritu Santo entonces era quitar la orfandad de sentirnos alejados de los pactos, alejados del templo, alejados de la ciudadanía, y acercarnos al Padre por medio de ese río que borbotea para vida eterna. ¿Y qué es exactamente lo que le dijo Jesús a la mujer del pozo de Jacob? Tú sigues preocupada por esta agua que da sed, no te quita la sed, pero el agua que yo te doy te va a quitar la sed. ¿Cómo que me va a quitar la sed? Tú vas a poder decir junto con todos los santos, junto con Abraham, junto con Jacob, junto con Isaac, junto con Elías, tú vas a poder decir con todo el cúmulo de escogidos, una gran muchedumbre de toda lengua, pueblo y nación, Abba Padre. Y también vas a decir junto con todos los santos, digno eres, Cordero de Dios, porque has vencido, digno eres de desatar los sellos. Y junto con todos los santos tú te darás cuenta que la película nunca se trató de Israel, la película siempre se trató del Cordero de Dios.
para que todo aquel que se gloríe en Jesucristo. Y hoy tú no lo entiendes, por eso Pablo dice: doblo mis rodillas delante de Dios para que vosotros seáis capaces con todos los santos de comprender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios, de la profundidad del amor de Jesucristo que excede todo conocimiento. Tú hoy no lo entiendes, pero mientras más avanzas, mientras más creces, más vas a ver quién es Cristo, más lo vas a entender. Quita tus ojos de Israel, ponlos en Cristo para que crezcas para la plenitud. Ginoscosín, Juan capítulo 17 versículo 3. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Ginoscosín, y a tu Hijo Jesucristo, al que tú has enviado. Filipenses capítulo 3, Ginoscosín, y ser encontrado conociéndole a Él y al poder de su resurrección. Este conocimiento no es una acumulación intelectual. Este conocimiento es cuando el Espíritu Santo viene al corazón, lo toca, lo redime, lo regenera. Y entonces el hombre que, como dice Pablo en Corintios: miren vosotros según la carne, ustedes no eran sabios, eran alcohólicos, eran borrachos, eran homosexuales. Lo vil y lo menospreciado escogido Dios desde los cielos. Lo vil y lo menospreciado escogido Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes eran ustedes? Y miren cuánto amor les ha tenido el Padre, que aun siendo ustedes pecadores, les ha dado Jesucristo. Cuánto más estando en Jesucristo no les dará todas las cosas, para que ustedes anden peleando estúpidamente: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Todo lo bueno es de ustedes, todas estas cosas son suyas. Ustedes han de juzgar a los ángeles. Lo que ustedes tienen que hacer es conocer a Cristo, y conocerlo más y más y más y más y más. Quiten sus ojos de la nación de Israel, pongan sus ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor de vuestra fe, el consumador de vuestra fe. Corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús. Este es el nuevo pacto que haré con ustedes. Pondré mis leyes en vuestro corazón. ¿Quién te dijo a ti que eras hijo de Dios? Si no es el testimonio interno, más allá de la certeza subjetiva psicológica, ¿no hay un testimonio interno que en nuestra teología se llama la experiencia? Que nos dice: Edgar, tú eres hijo del Dios viviente. Padre, ¿yo? Tú. Menciona tu nombre, dilo. Tú eres hijo del Dios viviente. Entonces, Padre, yo puedo ir ante ti, tú puedes venir. Porque ¿quién hizo esto posible? El único que hizo posible esto fue Jesucristo, nuestro Salvador. Nos toma de la mano, y Hebreos dice: por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nos lleva más allá del lugar santísimo, porque fue sombra de lo venidero, y nos dice: mira, escúchame bien, Edgar, tú no lo conocías, tú habías escuchado hablar de él. Edgar, yo noto que tú eras muy religioso, como dice Hechos capítulo 17, veo que tienes muchas imágenes, este es el mensaje de Pablo a los griegos, veo que son celosos de la religión, ustedes no lo conocen, lo ven a tientas, quieren encontrarlo, quieren conocerlo, yo lo predico. ¿Sí? Al que ustedes llaman Dios desconocido, yo vengo a presentárselos. Eso es lo que hace Jesús. Por eso somos llamados reconciliadores de Dios con los hombres. Jesús te toma de la mano y te dice: Edgar, este es mi Padre. Yo soy la imagen misma de la sustancia de Él. Yo reflejo plenamente al Padre. Felipe, tanto tiempo con usted, ¿no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Edgar, Él es mi Padre. El amor que hay en el Consejo Trinitario es tan impresionante que no podemos acceder a Él. Pero escucha, no solamente es mi Padre, de ahora en adelante es tu Padre también. Se cumple entonces: yo no os dejaré huérfanos, preciosos. Yo he venido por ustedes. Yo he venido por ustedes. Juan capítulo 1. Y entonces puso su tienda entre nosotros, puso su tienda de campaña. Él no vino a palacios, caminó entre nosotros, nos enseñó al Padre. Y entonces cuando los apóstoles se acercan, le dicen: Señor, ¿cómo oramos? Así: Padre nuestro. Padre nuestro. ¿No es precioso? Esta es la teología del pacto. Esta es la teología del pacto. Ahora, fíjate lo que dice el Padre. Jesucristo dice: sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto, que hace que su sol salga sobre justos y pecadores. El Padre no hace acepción de personas. El Padre ama. La disposición del Padre hacia sus criaturas es de amor benevolente. No hay odio en el Padre. El Padre ama a sus criaturas. La disposición de Él en el universo es amor. Dios es amor. La Biblia lo dice, ¿no?
Mira cuánto amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Pero mira lo que dice Jesús. Jesucristo dice esto. Dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ustedes, como papás, son malos. A nosotros nadie nos enseñó a ser papás, ¿verdad? Cometemos errores, tropezamos, hacemos tonterías. Pero aún siendo malos como papás, no hay amor más puro en la tierra que el que un papá y una mamá le profesan a su bebé, a su niño. Cualquier papá y cualquier mamá daría la vida por su hijo. Hay papás malos, pero incluso siendo malos, el amor que profesan es tan sagrado que crea civilizaciones. El amor de una madre protege. Pero mira lo que dice. Si ustedes siendo malos saben amar así, ¿cuánto más el Padre, que no es malo, sino que es amor, los amará a ustedes, cabezones? Hay que ir con María, hay que ir a la Virgencita. ¿Qué Virgencita, cabezón? Ve al Padre por medio de Jesús. Así que en la teología del pacto no hay tercer templo, sino que el verdadero templo es Jesucristo, y nosotros, en quien todo el edificio vamos bien coordinados, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia, Cristo es la piedra angular, y los redimidos nosotros somos piedras vivas constituidas en el único y definitivo santuario trinitario cósmico. Nosotros interactuamos hoy con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay más sacrificios, porque un solo sacrificio ha sido perfecto para siempre, para santificar a los santificados. Eso de que necesito ir a la misa para que se ofrezca Jesucristo como oblación por mis pecados, un solo sacrificio. Cuando tomamos el pan y cuando tomamos el vino, conmemoramos el único y verdadero sacrificio que se ofreció en el Gólgota por mí. No actualizamos ningún sacrificio. Conmemoramos, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Conmemoramos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Y entonces, ¿cómo se aplica su perdón a mí? Por medio de la fe. Confesaos vuestros pecados para que recibáis perdón y Jesucristo vuelva de los cielos, dijo el apóstol Pedro. La cruz anula judicialmente la necesidad de derramar sangre de animales, porque toda la sangre que fue derramada por nuestro bien. Por eso la Biblia dice en Hebreos que Él toma nuestros pecados, los lanza al fondo del mar, y escucha bien esta frase, no se vuelve a acordar de ellos. Y con estas palabras, Hechos 15, concuerdan las palabras de los profetas, para que el resto de los hombres ahora no tenga excusa y busque al Señor. ¿Sí? El Nuevo Testamento revela la forma infalible desde la A hasta la Z de cómo a través de las sombras, cómo a través de las metáforas, cómo a través de los símbolos se nos estaba manifestando Jesucristo para que la ley fungiera como un ayo que nos llevara a Él. Por eso Jesucristo les enseñaba desde las Escrituras, que era el Antiguo Testamento, cómo estas Escrituras hablaban de Él, ¿no? Esta es la teología del pacto. La iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia entonces es el cúmulo de escogidos de todo pueblo, lengua y nación, donde están incluidos los judíos, los gentiles, los bárbaros, los escitas, los hombres, las mujeres, los niños, y establece la distinción teológica entre la iglesia visible, que son todos los miembros de la congregación de la fe y sus familias, la distinción federal, y la iglesia invisible, que es exclusivamente de aquellos que han sido escogidos por Dios y que solo Él conoce el número de sus escogidos. Porque no que la palabra de Dios haya fallado, porque así está escrito, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y tenemos que decir que nuestra congregación, la congregación de los santos, subsiste en las instituciones en las cuales militamos. Esta es la victoria entonces del pacto, ¿no? ¿Cuál es la victoria del pacto? Que Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y así, queridos hermanos, les he dado una transición. En un mundo confundido donde reina la ansiedad, una voz sigue anunciando que hay camino y verdad. Entre sombras que engañan, entre ruido y falsedad, la palabra permanece, nunca pierde autoridad. Y aunque cambien los tiempos, Cristo sigue siendo Rey. Su verdad no se negocia, Él es hoy y siempre fiel. Radio Shanghai, encendiendo la verdad. Radio Shanghai, una luz en la oscuridad, conectando el mundo de hoy
respuestas sin poderlas encontrar. El evangelio sigue vivo, siempre listo para hablar. No son voces pasajeras ni promesas sin valor. Es la gracia de Jesucristo, es el mensaje del Señor. Y aunque cambien los tiempos, Cristo sigue siendo Rey. Su verdad no se negocia, Él es hoy y siempre fiel. Radio Shanghai, encendiendo la verdad. Radio Shanghai, una luz en la oscuridad, conectando el mundo de hoy con principios eternos, levantando la cruz de Cristo, anunciando su reino. Radio Shanghai, proclamando su verdad. La luz resplandece, las tinieblas no vencerán. La roca permanece, sus palabras pasarán. Jesucristo es el mismo, por los siglos reinará. Y su iglesia sigue firme, su evangelio sonará. Radio Shanghai, encendiendo la verdad. Radio Shanghai, una luz en la oscuridad, conectando el mundo de hoy con principios eternos, anunciando a Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Radio Shanghai, la voz de la verdad. Radio Shanghai, hasta que Él vuelva otra vez. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.